Exa FM y Democracia M. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8con8. Yo quiero invitarles muy cordialmente a que permanezcan en nuestra sintonía, porque hoy Vicente Albornoz y Sebastián Oleas nos van a hablar desde su punto de vista de economistas consagrados o muy estudiosos, académicamente muy importantes. Lo que ya nos han hablado los dos invitados de esta hora, Villavicencio y Llanes. Fernando, bienvenido. Henry, bienvenidos. Pero yo le quería hacer una propagandita, porque clarito está, sigue a continuación, después de esta entrevista, a Fernando y a Henry. Vicente y Sebastián hablarán de los peligros del endeudamiento. Los peligros del endeudamiento. Nosotros nos anticipamos con esta premisa, que es la presencia comercial y contractual de la República de China y de la empresa Odebrecht. Esta sí, la más aficionada a la corrupción desde el Brasil. Cuando muchachos pensábamos que Brasil tenía que surgir con valores éticos, con otra dimensión ideológica muy latinoamericana, a beneficiar y a liderar a nuestros países. Vea cómo nos equivocamos. Fernando, nos equivocamos con Brasil y con sus grupos elitarios empresariales. Salieron estos Odebrecht y hay otras empresas. Petrobras. Que han hecho horrores en nuestros países y en el mundo. Y la habilidad y la incursión fiscalizadora de la prensa latinoamericana, de los investigadores latinoamericanos, no permitieron que hagan de las suyas, incluso en Europa, porque ya estaban enviando delegados a naciones europeas, a España especialmente, ubicándoles ahí. Y algo deben haber aprendido los españoles, que son a poco menester, pues no. También ya comenzarán a saberse los milagros, también en España. Pero aquí, en nuestro país, Henry y Fernando, en ese orden un poco cronológico, especialmente en el tema petrolero, en los temas de infraestructura petrolera. Y yo les he invitado muy frecuentemente en el comienzo, donde el resto de medios de comunicación eran como bastante permisivos, pues no, con las cosas que ya venían ocurriendo. Perdonen que yo reivindique mi tarea, ha sido coherente, perseverante, y no me arrepiento. Dios me ha bendecido hasta este momento. Corro riesgos, pero ustedes y sus oraciones me acompañan. Es un acto de fe, el mismo que ustedes deben haberse comprometido, señor Villavicencio. Usted debe haberse percatado de esto con Dios. Hemos sufrido episodios muy, muy complejos, pero ahí estamos, con la ayuda de Él. Bueno, esto para todos los que somos creyentes. Para los que no lo son, simple y llanamente alabarán, quieran o no, terminarán alabando el ejercicio fiscalizador ciudadano que ustedes han protagonizado. Especialmente Fernando. Él sí que se las ha jugado, aunque ahora se lleven las flores de otras personas. Pero bueno, así es el mundo. Así es el mundo. Fernando, qué mal nos fue, cuánto perdimos con ellos, China y Odebrecht. Gonzalo, buen día, doy fe. Desde la sangre, desde los sentires, de la convicción de su trabajo, de los pocos medios que en el espacio audiovisual se jugó contracorriente en un estado de facto
con una maqueta democrática, pero de facto, y acompañó la investigación periodística que un puñado de colegas hicimos, y en mi caso desde la clandestinidad y la feroz persecución. Así es que yo honro ese trabajo suyo, Gonzalo. Hasta le embargaron. Hasta me embargaron, pero no me embargaron la cabeza. Bueno, China. La memoria Lavallato, más que todo. Si Lavallato es un escándalo continental, si Panama Papers es un escándalo global, PetroChina en Ecuador es el Lavallato de Ecuador. Para un país pequeño, estamos hablando sin precedentes de la deuda pública externa más grande de la historia, contratada con bancos chinos y con PetroTailandia, con los intereses más caros y onerosos de la historia, entre 7 y 8,25%, y por única vez en la historia, una deuda pagada con petróleo descontado. Esta historia, que la vengo repitiendo desde el año 2008-2009, y que hay oídos de tarro en la Fiscalía, en la Corte de Justicia y en el Poder Central, porque solo hacen bulla, ruedas de prensa y no pasa nada. Esta historia es una historia de tragedia, quizá la más dolorosa de Ecuador. Y esto pasa, reitero, ¿por qué? Tiene una razón. ¿O por qué no pasa nada? Después de haber entregado evidencias clarito, hasta que para un ciego, sordo y mudo tome los papeles, o si no sabe leer, que pida al de al lado que dé leyendo. Ahí están las cuentas bancarias, y aquí está gran parte de la plata. Gonzalo, estamos hablando ahora confirmado, recontra confirmado, de que el Estado ecuatoriano fue despojado, el país fue despojado de al menos $4 por cada barril de petróleo desde el año 2008-2009. Si usted toma un papelito en casa y multiplica por 300,000 barriles diarios, estamos hablando de la descomunal cifra de 1.2 millones diarios, ¿sí? Pero el cacique de esos dineros habita en otro lado. 480 millones de dólares al año. Entonces, cuando nosotros pensamos, y cuando yo volví al país tras de mi exilio en Perú, y volví porque el presidente Moreno dijo que invitaba a los ciudadanos honestos a presentar evidencias contra la corrupción, yo dije, me juego, no importa que me ponga un grillete o me manden a la cárcel, pero vuelvo a mi país, porque entiendo que el presidente Moreno va a hacer justicia. ¿Y alcanzó los grilletes para usted? El último creo que fue el mío, el bueno. Para los otros ya unos chimbos, pero bueno. Porque hasta en eso se robaron. Regresé, 800% de sobreprecio, sí, y pagado con petróleo. Regresé. Dios mío. Acomodé papeles, me desvelé, llevé a la fiscalía, Carlos Vaca ni me recibió, ahí dejé, estuvo durmiendo, luego hablé con el presidente Moreno, me dijo que iba a hacer todo lo posible y hasta lo imposible por seguir la plata del petróleo. Le recibió en la mesa gigante, en una mesa grandota. ¿Y qué le comprometió? Que iba a investigar. Me pidió que vaya con el ministro Pérez, fui donde el ministro Pérez, igual casi una hora, le entregué los papeles. Y no han hecho nada. Y no solo que no han hecho nada. Lo peor de todo, y para mí eso es lo peor, porque la impunidad es la peor forma de corrupción. Porque ser impune o dejar en impunidad significa que somos conscientes y conocemos a los delincuentes y los dejamos que sigan libres caminando por ese país. Aquí están documentos oficiales que los he publicado y los voy a compartir, que confirman que tras las ventas de spot realizadas por este gobierno de forma acertada, es decir, una venta spot, para los amigos y amigas que no entienden mucho, es hacer un concurso para vender el petróleo con el precio del mercado de forma inmediata, ¿sí? Cuando el gobierno de Lenín Moreno hace ventas de spot, se confirma que el precio del mercado es $4 o está $4 encima del precio sin licitación con el que entregan a los chinos y tailandeses el petróleo para pagar la deuda. Y aquí está en este reporte reciente oficial de Petroecuador que se confirma las diferencias de más de $4 en el crudo oriente entregado a las empresas de China y Tailandia. Y algo que no se ha dicho todavía, diferencias de entre $9 y $10
en el caso del crudo Napo. El 100% del crudo ¿A qué Napo. temporalidad pertenece ese ilícito? El crudo Napo, de todo, desde el año 2008 hasta la fecha. Pero ¿por qué le confiere no se el hace- tema de, como que es tema nuevo? Porque no se ha hecho una venta spot y no se puede confirmar cuál es el monto Pero la exacto de diferencia pérdidas. Pero las es de diferencias 8, son de 9 locos. dólares. Porque no puede haber no puede haber una diferencia superior, y esto para los entendidos, no puede haber una diferencia superior en los precios entre el crudo Oriente, que es más liviano que el crudo Napo, de 2.5 dólares por barril. Pero aquí estamos hablando de que hay castigos de hasta 10 dólares por cada barril de petróleo en el crudo Napo. Y como pueden ver, el 100% del crudo Napo se entrega a la compañía Petrochina y a Petro Tailandia, sin licitación. Yo le pido a través de este micrófono al flamante gerente de Petroecuador que por favor convoquen una venta spot de crudo Napo para tener certezas. ¿Cuál es el nombre, Fernando? Pablo Flores, para tener certezas de cuál es la pérdida real que el Ecuador está registrando en la entrega Flores del crudo parece Napo. que sigue en el enigma. No he oído una sola acción. Esperemos que se siente, que tome asiento. Yo siempre soy así. Pero se ha quedado en la calle todavía, no se le ve actuar. El gerente de Petroecuador tiene todas las armas en la mano para poder hacer una buena gestión. Es O más, sea, que usted conoce, el señor presidente le ha recomendado que utilice todas las herramientas que tenga a mano para descubrir orígenes ilícitos de dinero, todo esto y sobreprecios. mire, Gonzalo, esta resolución guardada nadie tiene. Bueno, yo tengo. 2015. Solo con esta resolución del directorio de Petroecuador. ¿Quiénes estaban en el directorio de Petroecuador? A ver. Jorge Glass. Jorge Glass. Jorge Glass. Estaba el señor Icaza. ¿Cómo se estaba llama? el señor Patricio. José Icaza. José Icaza. Y la gente de Petroecuador y Nielsen Arias. El Moño también. En esta resolución del don 2015, Nelson, no estaba ahí. El 2015 de punto reservado, mire lo que hacen. El directorio suspende los concursos de venta de crudo por resolución y dice que todo el crudo se entregue a China y Tailandia de forma directa. Es decir, A cambio de créditos, a cambio... O sea, esto es imposible de creer, porque cualquier empresa pública o privada, la única forma que tiene para monitorear y tener certeza de los precios del mercado es a través de un concurso. Por eso es que Petroecuador tenía como obligación que el 10% de todo el petróleo que se vende, que se exporta, al menos el 10% se destine a hacer ventas de spot cada ¿Qué mes. carteles, para combinar un poquito, qué carteles criollos intervenían para generar este tipo de decisiones y dedicatorias que naturalmente hacían perder al país y ganaban estas intermediarias? Claro. Bueno, está clarísimo que los responsables de esta resolución son los miembros del directorio. Está, y con nombres y apellidos, aquí está la resolución. Le puedo enviar una copia al señor gerente de Petroecuador. Pero yo le digo, señor gerente, solo con esta resolución usted debería iniciar una acción penal. Rato puede mandar usted a retirar. Vea, estamos a 100 metros de usted. Es una resolución trascendental, porque esto significa que el gobierno de Correa actuó de forma deliberada para no tener registro de los precios reales del mercado y entregar a dedo a los intermediarios para que hagan su fortuna y se lleven los $4 promedio por cada barril de petróleo. Estamos hablando del mayor despojo de la historia, Gonzalo. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares se han llevado entre el año 2009 y el 2017 los intermediarios. Entonces yo le digo, presidente Moreno, de corazón, con respeto, usted es una buena persona, yo le he visto, le he sentido. ¿Cómo es posible que eliminen el subsidio a la gasolina super y al diésel y luego al gas para afectar a las clases medias de este país y a la gente pobre, y no eliminen y mantengan el subsidio para esta casta mafiosa de intermediarios? Presidente Moreno, ustedes les suben
el precio de la gasolina a todo el país, el precio del diésel, para recuperar ¿cuánto? $100 millones, y le siguen regalando $4 por barril a estas mafias, y la única razón para entender que esto pase es que estas mafias tienen gente suya en el gabinete. Y lo he repetido, lo dije ayer en Ecoavisa. ¿Por qué no poner los nombres? Lo he dicho aquí, lo dije ayer en Ecoavisa y lo voy a decir. El señor Santiago Cuesta, él es el amigo personal de Enrique Cadena Marín, que es quien está atrás, es uno de los principales lobistas de esta intermediación. Y voy a repetir lo que ya dije aquí mismo, hace días. El propio presidente Lenín Moreno, delante de mi esposa, me contó que le recibió en Ginebra a Enrique Cadena Marín antes de la campaña electoral. Que Enrique Cadena Marín, pese a estar ya investigado por la justicia de Ecuador y la justicia de los Estados Unidos, y que él le había ofrecido financiar el plan de vivienda popular. Eso me contó a mí el presidente Moreno. Yo jamás hubiese sacado esto si el presidente Moreno no me hubiese dado una puñalada por la espalda. ¿En qué sentido? Porque quien le llevó a Enrique Cadena Marín a Ginebra fue Santiago Cuesta Caputi. Y eso me confirmó el presidente Moreno. Y resulta que meses después crea el cargo de asesor o consejero presidencial y le nombra al amigo de la infancia de Enrique Cadena Marín, al representante de estos mafiosos intermediarios, le nombra a su amigo como consejero presidencial. Eso me duele, eso no se debe hacer, presidente. Me duele mucho y yo no me voy a callar. ¿Usted conocía de estos episodios, Henry? Henry Llanes, Cadena Democracia. Sí, buenos días, estimado Gonzalo, un cordial saludo a la audiencia. Bienvenido, Henry. Un gusto estar con Fernando Villavicencio y confirmar dos cosas, lo que usted dijo en la presentación. En esta lucha contra la corrupción y contra Correa, fueron pocos los medios de comunicación que nos abrieron los micrófonos, y a la cabeza ha estado siempre Radio Democracia desde el año 2007. Y el otro aspecto que también quiero destacar en lo que usted dijo, los hombres de fe, los hombres cristianos, los que creemos en Dios de convicción. Nosotros sabemos de que es esa fe, esa creencia en Dios la que nos ha protegido fuertemente, porque si no hubiese sido por esa bendición, por esa aureola de nuestro Señor Jesucristo que ha estado junto a nosotros, yo creo que nos hubiese sucedido otra cosa, como les ha sucedido a algunos que denunciaron la corrupción, que era Gabela, Fausto Valdivieso, la señora Fernanda Luzuriega, que es la que denunció el caso Cofiec, de los 800 millones que le entregaron a Dusag, el caso de José Tendenza en Zamora, y el caso de Pazmiño, de Quinto Pazmiño, y de su esposa, que la acribillaron a tiros en un taxi en Manta, ¿no? Fernando Villavicencio sufrió lo que yo siempre tengo clara, esa película, y más me daba pena por Martín Cerón, un niño que recién se estaba formando en la vida, que lleguen ahí como que fueran a atraparlo a Pablo Escobar, rompiéndole las puertas, ¿no? A Clever Jiménez lo expulsaron de la Asamblea Nacional. A Carlos Figueroa, cuando murió su madre, solo permitieron que esté 10 minutos y que no se acerque al féretro, ahí en Memorial, y esposado, y con un séquito de policías, que como que fuera delincuente, lo subieron a la sala, no le dejaron que se acercara a Petro, que estuvo 10 minutos y lo retiraron. Así actuaron. Y lo que quiero decirle, Gonzalo, está bien que ahora hay muchas personas las que están denunciando, y los veo en redes sociales muy valientes, lo que antes no decían nada. Pero nosotros fuimos en el año 2009, Fernando Villavicencio, Marta Roldós y Diego Cano, y quien habla, que le pusimos una denuncia penal a Correa, cuando Correa era un tsunami en este país, cuando Correa era una avalancha. Nosotros fuimos a la fiscalía, contra él, no contra el vicepresidente, ni contra el ministro, contra Correa. Nosotros le enfrentamos a Correa desde enero del desde antes de desde enero del 2007 por ser farsante. Entonces, claro, los medios tenían miedo de dar los micrófonos porque
porque ha sabido siempre de nuestra frontalidad, porque para nosotros el honor es un patrimonio, pero es el mejor era patrimonio. El discurso de Correa, pues. De este individuo. Claro, el discurso de Correa aquí era este. Era un seductor mentiroso, engañador, manipulador, vendedor de baratijas, ¿no? Entonces, porque solo un vendedor de baratijas ha tenido la lengua que ha tenido Correa, ¿no? Sí. Y entonces, diga usted... El que hizo amistad con China fue Correa, cuando precisamente refería lo siguiente. Ahora critican que no hemos vendido a China, porque Ecuador es el principal receptor de financiamiento e inversión a traer a China. Y por eso nos envidia el resto de América Latina. Pero aquí para la oposición es algo malo, no es algo bueno, una barbaridad. China es el principal financista del mundo. Financia a Estados Unidos. China sostiene a los Estados Unidos. Pero si nosotros, que somos un país en vía de desarrollo que necesitamos financiamiento, recibimos financiamiento chino, ahí está mal. Y en nuestro medio, aquí en Radio Democracia, ¿recuerdan, compañeros? Rafael Correa era invitado como analista económico y decía que se sentía muy avergonzado cómo los presidentes de América Latina iban a China a pedirle financiamiento. Por Dios, yo no sé a dónde va Latinoamérica, porque es cierto que no solo lo hace este gobierno, lo hacen todos los gobiernos latinoamericanos. Antes los inversionistas venían del país, ahora el presidente de la República va a reunirse con chinitos de 25 años que nos dicen cómo desarrollarlo, ¿no? Para mí es una vergüenza como economista. Este pobre hombre es un sinvergüenza, ¿no? Y si fuera valiente, estuviera aquí, para que en igual de condiciones que nosotros subimos, lo enfrentamos a todo el poder, ese poder del Estado que le montó en contra de las instituciones, ese poder del Estado que le montó en contra de las personas. Bueno, este sinvergüenza, igual que hoy en día está en igual de condiciones que nosotros, ¿por qué no viene acá? Para que se enfrente, así como nosotros nos enfrentamos a él. Limitaditos éramos. Entonces, claro, después, China ha hecho... Pero antes éramos, qué bestia de excelentes periodistas. China hizo... Sí, no. Sí. Pero China en el mundo ha hecho honor a su nombre del dragón asiático. El mayor contaminador del mundo es China. El mayor explotador del mundo es China. Es más que el Banco Mundial. El Banco Mundial, el Fondo Monetario se queda corto. Y entonces, digo usted, en el caso de China, yo quiero decir lo siguiente. A mí me da pena, ya en este gobierno, que el señor Byron Ojeda Oliva, el primer gerente de Petro Ecuador, cuando lo vieron que empezó a tomar con autonomía decisiones y acciones, lo sacaron. El señor Byron Ojeda Oliva a mí me dijo, yo tengo la plata para devolverle a Unipec y liberar el crudo de Unipec. Y digo, después voy con Petrochina. No, ¿quién sería el comisionista? Claro. Y después dijo, voy por Petrochina. Bueno, viniendo del avión de Houston, le dijeron que estaba renunciado. Lo sacaron. Así como lo sacaron también al señor Carlos Tejada. ¿Por qué lo sacaron a Carlos Tejada? Porque no les quiso firmar, ya en este gobierno, la importación de los combustibles con Noble América, y que a Noble América transfirió el contrato a Trafigura. No se imagínense, lo sacaron. ¿Y por qué no le orienta al señor presidente quién favorece a Noble? Noble, en su gobierno. Noble es una empresa que le dieron $1.000 millones, así como le dio Schlumberger, para que se lleve el campo a UCA. Y allí hay peculado. En el caso del Schlumberger hay peculado, porque le entregaron a Petroamazonas $1.000 millones. Y Petroamazonas, el señor Galarza, que no dice nada, y que el Contralor debería señores de Petroamazonas, iniciarles auditoría, transfirieron los $1.000 millones al Ministerio de Finanzas, y eso es peculado, porque cuando uno se pida plata, tiene que invertir para lo que pidió. Y Petroamazonas no tiene esa función de transferir el dinero al Ministerio de Finanzas. $1.000 millones que fueron pedidos a Noble. Esos $1.000 millones en el contrato constan que serán destinados para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y para la construcción del poliducto Pascuales Cuenca, y fueron desviados a gasto corriente en el Ministerio de Finanzas. Eso fue el año 2016. ¿Quién era el ministro de Finanzas? Entiendo que José Icaza. Pero ahora ese contrato acabó en manos de la mafiosa Trafigura, no lo digo yo, lo dijo Correa, ¿no? Correa le dijo, esta empresa mafiosa vinculada a los socialcristianos, esta compañía salió del país gracias a una denuncia mía. Y la sacamos del país,
y ahora es la que está incluso pidiendo a Petroecuador que le entreguen el saldo del crudo, que no lo entregan a Petrochina y Petrotailandia, para ellos hacerse cargo de ese resto de crudo. ¿Por qué los medios de comunicación y sus estamentos de investigación se han olvidado estos temas, Henry? Lo que pasa que el poder político es una estructura de poder. Y es el que determina la vida de los pueblos y la vida de la gente, las instituciones. Y entonces hay gente que está justo en esa estructura de poder que influye en todos los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿cómo usted puede imaginarse que China, yo les he dicho en ciertas conferencias, el petróleo en el Ecuador se nos ha ido como la riqueza petrolera se nos ha ido en el Ecuador como el agua entre los dedos, al Ecuador. Y se sigue yendo. Entonces, ¿qué sucede? Que los cambios estructurales no los cambian. ¿Qué le hemos dicho nosotros? Yo cuando estuve en la legislatura, en el periodo anterior, hasta el mayo del 2017, yo presenté un proyecto de ley para una nueva ley de hidrocarburos, donde concebía un solo contrato, y no esta cantidad de contratos donde se llevan el petróleo, por todos los frentes, ¿no? Y entonces, el señor Carlos Pérez, invítelo a Carlos Pérez, ¿usted quiere reformar la ley de hidrocarburos en este país? Ya no quiere venir. ¿Usted quiere reformar los contratos petroleros acá? No va a venir. ¿Usted quiere meterlos a la cárcel? ¿Cómo lo de poner al señor Flores? Yo no sé quién es. ¿Usted cree que es para vender un Petroecuador un puesto de salchichas en la calle? ¿Para lustrar botas en la calle? Para poder hacer los cambios en Petroecuador se necesita estudio, formación, conocimiento de la empresa, tener en el cerebro... Y Flores no lo tiene. ¿Qué también será, señor? Me disculpa, puede ser un buen profesional, pero en la industria petrolera hay que conocer. Para que venga el señor Pérez con Flores, ¿no? Claro. A explicarle a la ciudadanía, no al periodista. ¿Y por qué no nos invita usted con el señor ministro a donde quiera? Con el señor presidente de la República, donde quiera. Con los ministros que él tiene, donde quiera, para decirle los problemas de la industria petrolera. Podría yo, Fernando, y puede ponerse allá el gabinete entero. Yo podría yo, Fernando, cuando nos inviten. A ver, para explicarles de este lleve del petróleo en este país. En el fondo, y Gonzalo tiene razón, porque de la noche a la mañana ya el correato cayó en términos casi físicos, o está cayendo, pero ya los medios empiezan a enfocarse a otros lados, ¿no? Entonces son los grandes escandalillos. Pero estos temas de fondo que involucran el corazón de la economía... Que quedaron en pendiente. Ya no son de interés. A mí me duele con colegas que saben que esto nos costó la persecución. Vea, por ejemplo, esto, y es una primicia. Acaba el gobierno... ¿Usted va a hacer una denuncia? Póngale atención. Mira, un recuerdo. Mire, ayer acaban de anunciar, y con dolor y certeza, que se viene un nuevo fallo en contra del Estado ecuatoriano por el caso Chevron. Les recuerdo que la persecución brutal de Correa en mi contra se basa en un reportaje publicado en Plan B. Ya tengo yo la resolución del caso Chevron. Este momento acaba de anunciar Íñigo Salvador. Ya les hago escuchar. Ya le pedimos auditoría, yo ya le pedí que hagan estos laudos. Estamos diciendo que hemos perdido todos los fallos en el caso Chevron. Y es más, no en el caso, en todos los fallos internacionales. Y el Estado ecuatoriano ha gastado más de $200 millones en abogados. Y lo que yo denuncié el 2013 en la revista Plan B, ¿sí?, donde ellos dicen que es información reservada, es que el gobierno de Correa contrató al estudio jurídico Foley Hoag de Estados Unidos para defenderse de la demanda de Chevron, pero que Foley Hoag trabajó para Chevron. O sea, por Dios, ¿cómo pudieron haber hecho eso? Y hoy se quejan de que hemos perdido. ¿Cómo no van a perder si contratan como abogados a los abogados de los demandantes? Pero miren, el gobierno... ¿En qué mes hicieron esta contratación con este estudio? Con Foley Hoag hicieron desde el 2007. ¿Ya? Desde el 2007 contrataron a varios estudios jurídicos, entre ellas a Foley Hoag. Pero mire, lo que el gobierno no le dice, y lo voy a decir yo porque a mí no me calla nadie, ¿sí?, es que mientras el gobierno se está quejando este rato, porque es posible que al Estado ecuatoriano le obliguen a pagar $9.500 millones, porque hacen es transferir la deuda por impactos ambientales de Chevron, transferir al Estado ecuatoriano $9.500 millones. Lo que no dices es que el gobierno, en forma silenciosa, Gonzalo, acaban de pagar más de $300 millones, en mis palabras y en mi dolor, de regalar a Petrobras, en forma silenciosa, más de $300 millones. Y lo terrible, aquí está firmado por
el ex secretario nacional de hidrocarburos, Francisco Rendón, actual gerente de las empresas públicas EMCO, autorizan el pago y mire lo que dice. A la presente fecha, la Secretaría de Hidrocarburos no cuenta con una liquidación del contrato del bloque 18 por cuanto la comisión conformada para el efecto no presentó oficialmente un informe o documento en el que conste la valoración. Es decir, ni siquiera tenían, Gonzalo, la valoración de cuánto tenían que pagar y acaban de pagar en forma silenciosa. Entonces, caramba, nos están eliminando los subsidios a la gente pobre. ¿Para qué? Para regalarle a Petrobras 347 millones de dólares. Y aquí está algo más grave, y le pido un pronunciamiento al gerente de Petroecuador. Yo conozco que los representantes de Petrobras han visitado a Petroecuador, al Ministerio de Hidrocarburos, la semana anterior, para exigirle señor Flores, para exigirle que mañana mismo, para exigirle que a más de estos 300 millones de dólares que le acaban de regalar a Petrobras. ¿A qué fueron a su despacho, señor presidente de Petroecuador? Pero mire, este es el convenio firmado por el gobierno de Correa con Petrobras, en el que le obligan al Estado ecuatoriano a pagar. Es un contrato que se llama Ship or Pay, para transportar el petróleo ecuatoriano por el cupo de Petrobras en el oleoducto de crudos pesados, para pagar $1.42 por barril durante 10 años. ¿Sabe cuánto le está reclamando este rato Petrobras al Estado ecuatoriano? 242 millones de dólares adicionales. Es decir, nos acaban de quitar 347 millones de dólares por esta demanda en el CIADI, y nos piden 242 millones más. Para eso nos subieron los impuestos, para eso nos subieron el precio de la gasolina. Ministro Pérez debe contestar. Entonces, yo le digo, mire, si nos estamos quejando, Gonzalo, esto debe contestar el pero por señor supuesto, ministro Pérez. Y que no den la vuelta. Y que no me salgan a insultar y a decir, Villavicencio ahora está aliado con los correístas porque esa barbaridad están diciendo. No, por Dios, den la cara y díganle al país, señor ministro Pérez, usted va a pagar 242 millones de dólares por este convenio fallido firmado por el Correato con Petrobras, y díganle al país por qué autorizaron el pago calladitos de 347 millones para Petrobras. ¿Y sabe por qué, Gonzalo, me duele? Porque fui yo quien denunció el escándalo de Palo Azul. Sí. Una estafa de 2.500 millones de dólares. Estados Unidos ha cerrado su teléfono, lamentablemente, está apagado. Entonces, vea, Gonzalo, digamos las verdades completas. Digamos las verdades completas. Y si estamos hablando contra Chevron, me gustaría y pero con todo le voy a hacer escuchar al público y a ustedes. Pero Gonzalo, para Íñigo Salvador, que acaba de anunciar, pero para complementar, para concluir, ustedes, si van a decir las verdades, digan las verdades completas. Porque ayer aparece en rueda de prensa el señor Jurado y el señor Juan Sebastián Roldán. Entonces, si dicen que le van, y yo apoyaría, claro, a repetir a Correa y a los correístas esta sentencia, este fallo de Chevron, está bien, pero digan quién es el abogado o uno de los abogados de Chevron. Es Francisco Roldán. Sí, el tío de Juan Sebastián Roldán. Y que le digan también al país que el abogado de KBC, la empresa corrupta que hizo los fallidos proyectos en Refinería Esmeraldas y en Refinería del Pacífico, que el abogado es el tío del señor Juan Sebastián Roldán, el señor Francisco Roldán de Pérez Bustamante. Por favor, entonces digamos las verdades completas. Termina usted, pero que quiero hacer escuchar. Más bien escuchemos a Íñigo Salvador. Este laudo declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano hacia la compañía Chevron por haber violado el artículo 2 del Tratado Bilateral de Protección de las Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. La responsabilidad del Estado ecuatoriano se basa en 3 acápites fundamentales. El primero, el Ecuador es responsable por haber denegado justicia a la compañía Chevron, por cuanto las Cortes locales ecuatorianas, recordemos, la Corte Superior de Sucumbíos, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional ratificaron
la sentencia del presidente de la Corte Superior de la provincia de Sucumbíos del año 2011. Esa sentencia, en el juicio iniciado por los pobladores del Lago Agrio en el año 2003, esa sentencia, según el Tribunal Arbitral, fue escrita para el presidente de la Corte Superior por terceros que le ofrecieron un soborno contra cobro de la indemnización a Chevron. Por guerra. Esto lo declara el tribunal y eso hace que el Ecuador sea responsable por denegación de justicia. El segundo acápite, el tribunal declara violación al trato justo y equitativo garantizado por el Tratado Bilateral de las Inversiones. El Ecuador no cumplió, según el tribunal, su obligación de mantener indemne contra las demandas por daño al ambiente a las compañías Texaco Petroleum y Chevron, de acuerdo con los acuerdos de liberación de responsabilidad firmados entre 1995 y 1998 por los entonces funcionarios de CEPE. El fallo, sin embargo, tiene algo digno de rescatar. El tribunal deja a salvo el derecho de los demandantes del Lago Agrio, es decir, de los pobladores, comunidades indígenas de la provincia de Sucumbíos y otras regiones de la Amazonía, que fueron los actores, los demandantes en el juicio iniciado en 2003, para presentar nuevos reclamos por daños personales causados por violación de sus derechos individuales. Es decir, estas personas tienen intactas sus acciones y pretensiones para obtener resarcimiento por los daños individuales que hayan sufrido. Esta es la pérdida, señores oyentes, les anunciamos con Fernando y con Henry. Les dice el periodista Gonzalo Rosero, le dice la prensa nacional de investigación, la peor derrota de la historia ecuatoriana. Pucha. Esto es un sacrilegio contra nuestro país. Aludan por qué. Y con esto estaban perdidos. Esto. 4 juicios de Chevron perdidos. Chevron 1, Chevron 2. Y preciso que Chevron 2 fue Correa quien dispuso el pago de $112 millones tomando plata del fondo del terremoto. Sí. Chevron 3, esa es la sentencia de Chevron 3. Y Chevron 4, que llamaríamos 4, que es el juicio rico. Lo que acaba de decir... Ahí es que Carlos, no. Lo que acaba de decir el señor de la Torre, procurador, el ministro de la Torre también. Así es. Pero que acaba de decir el señor procurador, confirma unos $112 millones. Sí, confirma la peor derrota judicial de la historia. Y distorsionó el destino. Pero, Gonzalo, esto es importante. Lo que acaba de ratificar la Haya es en la misma dirección del juicio rico. El juicio rico es una acción que estableció Chevron en la Corte de Nueva York en contra del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Y es una sentencia a favor de Chevron hace pocos meses. Señala la Corte de Nueva York que el gobierno o funcionarios del gobierno de Rafael Correa intervinieron en la justicia ecuatoriana para favorecer la sentencia a favor, para la redundancia, de los demandantes. Y para ello prueban una serie de evidencias que ahora acaba de leer el señor procurador. Una de ellas, que la sentencia fue redactada desde afuera por gente vinculada a los demandantes. Segundo, existen videos, porque Chevron pidió que la compañía que filmó la película Crudo, aquí en Ecuador, presente toda la filmación en bruto a la Corte de Nueva York, y lo presentaron. Y ahí aparecen videos donde aparecen muy coludidos los abogados de los demandantes con Alexis Mera, Rafael Correa y la gente del gobierno poniéndose de acuerdo. Es más, se comprueba, según estas experiencias vividas y estas experticias en el proceso penal de Nueva York, que el peritaje, que el perito contratado por la Corte de la Corte de Sucumbíos, el informe presentado por este perito
Cabrera fue elaborado por una empresa de los Estados Unidos pagada por los demandantes. Es decir, el punto clave de aquí es que un juicio ganado, Gonzalo, ecuatorianos, un juicio emblemático donde el más sordo, ciego y mudo del planeta sabía que la compañía Chevron Texaco habría violado la normativa, que había contaminado, que había afectado gravemente a los derechos humanos de los pobladores amazónicos. Teníamos un juicio ganado, pero gracias a la metida de mano en la justicia de Correa, Alexis Mera y otros, le dieron armas letales a favor de Chevron para que Chevron nos gane los procesos. Ahora significa que ya les regalamos 112 millones, ahora esta sentencia que la debía pagar Chevron, la tiene que pagar el pueblo ecuatoriano. Es decir, nosotros tenemos que pagar 9.500 millones de dólares, la peor derrota judicial de la historia gracias al Correato. ¿Sí? Y claro, ahora no sé, les va a faltar, ya les veo yo siguiendo un juicio de repetición. Pura rueda de prensa, pura alaraca, con todo respeto. Aquí no va a haber ningún juicio de repetición contra Correa ni contra nadie, porque en la historia maldita de este país no hay un solo sentenciado por peculado. Jamás ha sido un sentenciado por peculado que ha ido a la cárcel. Mire, ahora vienen a decir que van a seguirlos en juicio de repetición. A mí no me endulzan el oído ni el paladar con eso. ¿Usted termina? Yo diría que Henry con este juicio, con este fallo del tribunal arbitral, se refleja una inducción a error en el juicio al Estado ecuatoriano por parte del gobierno de Correa. Es inducción a error al Estado ecuatoriano en el debido proceso, porque Correa nunca debió manejar los sistemas judiciales de manera tan atolondrada y tan estúpida que con el objetivo de captar votos, porque él lo que le interesaba era captar votos para estar los 10 años que estuvo y después irse a Bélgica a vivir de los eurodólares que se llevaron. Y entonces a él no le importó el Ecuador. Regresar después de un periodo. Nunca regresarán, sinvergüenza. Se llevaron la plata, millones de dólares. ¿Qué se van a regresar? Y entonces le digo a usted. Mejor estábamos con Correa, dicen, pues. Por la gente ignorante, ¿no? Claro, la gente ignorante sí, pues. Parecería que son ignorantes. Claro, ignorantes. Pero pregúntales política petrolera. Pregúntales política eléctrica. Pregúntales política minera. Son unos... Contratación pública. Son unos plenos o totales ignorantes. Solemnes ignorantes en eso, pues, ¿no? Y entonces digo usted, porque yo le he pedido al señor Contralor, hace 15 días. Yo tengo 60 expedientes que he venido trabajando desde el año 2007 en silencio y que le he entregado yo al doctor Julio César Trujillo, al Consejo de Participación Ciudadana, en un expediente de 60 folios. No lo he entregado con todas las carpetas, porque son carpetas y carpetas, ¿no? Porque yo también le puse una denuncia penal a Correa con mi firma, cuando era presidente. Y yo no he oído a los medios, porque claro, tampoco ha habido la oportunidad de poder insistir en eso. Pero yo tengo una denuncia penal contra Correa y contra Gracia y contra varios ministros de Estado, con mi firma. He hecho 2 veces el reconocimiento de la firma. En el gobierno de Correa, no después de Correa. ¿Qué le recuerdan al ministro Pérez momento? Yo le he pedido que... déjeme terminar. Yo le he pedido al Contralor y al señor Salvador Iñigue que inicie auditorías al proceso de caducidad del contrato con Oxy, con Murphy, con Perenco, con Burlington. Y también esto con Texaco le voy a pedir en este fin de semana, cuando ya tenemos los elementos que las finales. Porque además en ese juicio todo fue mal hecho, porque los corresponsables eran el consorcio, el Estado Texaco. Que Texaco es la operadora, claro. Pero también tiene los socios en cualquiera. Si usted tiene esto dentro de una sociedad, ¿será solo responsable usted? No. Son todos los socios. En ese contrato con Texaco era el Estado ecuatoriano el accionista mayoritario con el 62.5%, 37.5% era Texaco. Los dos debieron ser denunciados. Y los dos deben ser denunciados por el daño que causaron a la Amazonía. Y por supuesto, en el caso de Texaco tiene una enorme responsabilidad porque fue la operadora. Y que utilizó una tecnología obsoleta, que llenaba las piscinas, las piscinas junto a los pozos petroleros, venía el aguacero y rebasaban los químicos, las aguas de formación, y contaminaban naturaleza y ríos, y no había quien resista a ese tipo de envenenamiento. Entonces digo usted, pero algún rato hemos de conversar. ¿Se acuerda cuando metió la mano Correa
y nos invitaba a que vayamos en avión, nos daba los pasajes, ¿se acuerda? Nos puso todo el periódico del telégrafo. Cuando le dijimos aquí Correa que era una mentira, un engaño, porque estaba metiendo la mano en un yacimiento que estaba derramando el petróleo en la época de Correa. Ya que se fue en el año 91, ya estaba eso coque, ya estaba impregnado en la naturaleza, y los insultos que subimos de Correa. No solo metió la mano, Henry. Hay una nota periodística que yo publiqué hace algunos meses en Focus y en Mil Hojas. Correa dispuso el pago a los abogados demandantes a Chevron, en particular al abogado Pablo Fajardo. Le pagaron importantísimas cantidades de dinero de gastos especiales de la Secretaría de Inteligencia. O sea, haber hecho eso a Correa es como darle en bandeja de oro a Chevron la prueba madre para que ponga en evidencia ante un tribunal americano que hubo metida de mano en la justicia y que el gobierno interviene en un juicio entre particulares. O sea, yo creo que ya expresidente Correa, ya déjese, que ahí no le creemos. O sea, ¿quién le hizo el favorcito a Chevron? Ellos. Como le hizo el favorcito a los Isaías. Fue Rafael Correa. Con esa incautación ilegal de los bienes de los Isaías. Y ahora metiendo la mano en la justicia para favorecer un fallo. Lo que hicieron es el gran favor a Chevron. Yo creo que Chevron tiene que aplaudir. Y nosotros tenemos que devolver a los Isaías también. Claro. Por supuesto, Chevron tiene que aplaudir y agradecerle de rodillas el favor que hizo Rafael Correa. Y nosotros, Gonzalo, ya en serio, compatriotas, si esto no les provoca un sacudón a la gente y a los políticos que dejen de andarse por ahí haciendo curvitas, esa es la peor derrota judicial de la historia. Políticos. Y nadie dice nada. No tenemos ahí andan políticos. Con cositas que Max Square. Sí, lo de Max Square son 6.4 millones. No leen nada. Los políticos con todo respeto. Pues que hacer una reforma constitucional. Es que es una ignorancia que se advierte. O sea, del terruño no pasaron algunos asambleístas. Claro. Con todo respeto. Así es. Yo me quemo, no duermo sin leerme 20 contratos y un libro de poesía. Pero aquí, o sea, uno tiene que estar matándose y encima la justicia no hace nada, los fiscales andan de viaje, no pasa nada, no hay un solo sentenciado, los poderosos abogados son los que mandan. Y los dineros. Sí, y luego se van al gobierno y se acomodan, luego amenazan. 10%. A mí me duele el corazón. El 10% de la Por eso el otro día dije que voy a botar la toalla. Ya me dan otra toalla para... El 10% de la población pobre en el Ecuador vive con $45 mensuales. Hay un 25% de población que vive en el Ecuador con $90, ¿sí? Pues hay que hacer una reforma constitucional para estos del perfil psicológico de Correa. Nunca lleguen al poder, porque mire cómo destruyeron al país. Vamos a tomar café. Hay que incluir esa reforma $4. constitucional. Vamos, la coima de un barril de petróleo. Te acepto. Gracias, querido amigo. Muy amable. Clarito está. Vicente, Sebastián, bienvenidos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente